Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este curso, a este bootcamp gratuito para mi comunidad. Y aquí lo que vamos a hacer es introducir la inteligencia artificial, hacer una introducción bastante sólida para que luego vosotros pues, podáis seguir desarrollando, seguir aprendiendo, haciendo cursos, etcétera, etcétera. Sobre todo para profesionales, es decir, personas que trabajan pues, para empresas, que lo utilizan para trabajar, etcétera, o pues empresarios o emprendedores que necesitan conocer estas herramientas para no quedarse atrás en el mercado. En el día de hoy vamos a ver cuáles son todas esas bases que necesitamos conocer, digamos, para desarrollarnos más profundamente dentro de la inteligencia artificial. Así que vamos al lío. Bueno, y lo primero de todo, dejarme presentarme para quien no me conozcáis o no sepáis exactamente a qué es lo que me dedico. Y aquí, bueno, si estáis todos aquí en este vídeo o estáis viendo esta formación es porque estáis interesados en la inteligencia artificial y sabéis que es algo elemental y muy importante para no quedaros atrás tanto a nivel profesional como ya si tenéis una empresa, tenéis que involucrar equipos, etc. Y hay una frase que siempre digo en las conferencias que digo, que es quien no aprenda a usar la inteligencia artificial ya, en estos próximos meses, en los próximos 3 años habrá perdido la mayor ventaja competitiva de la historia de la humanidad. Y esto, aunque pueda parecer una hipérbole o pueda parecer una exageración, la verdad es que no es así. En los próximos 3 años, cualquier profesional o cualquier persona que no esté utilizando la inteligencia artificial se va a quedar muy atrás. Es el equivalente, por así decirlo, de utilizar el ordenador hoy en día versus seguir con una máquina de escribir. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Y bueno, voy a explicar muy brevemente a qué me dedico para que entendáis un poco mi grado de expertise, qué es lo que os voy a enseñar y un poco, pues bueno, si merece la pena escucharme, ¿no? Yo llevo interesado en la inteligencia artificial porque tengo un perfil más o menos técnico, pues prácticamente desde que la conocí, pues hace 7 u 8 años aproximadamente, donde iba, pues bueno, a diferentes charlas, conferencias, etcétera, pero la inteligencia artificial de hace 8 años era muy diferente, era prácticamente técnica. Necesitabas unos equipos especializados con una memoria RAM, etcétera, para poder usar y necesitabas conocimientos pues, de Deep Learning, Deep Machine, etcétera, y sobre todo de Data Science también, que hacía bastante complicado el trabajar, digamos, con herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces apareció ChatGPT, ¿no? En 2023, si no me recuerdo, apareció el primer modelo de ChatGPT y ahí ya revolucionó todo. Ahí ya cualquier persona podía utilizar un chat y podía conversar con inteligencia artificial y que permitía pues facilitar todas esas tareas un poquito más rudimentarias que tenían que ver con texto, porque entonces no era multimodal. Y ahí es cuando se me abrió un mundo. Yo tengo dos empresas. Yo tengo una empresa que se dedica a la parte de marketing y trabajo con creadores de contenido, etcétera, y otra que es la que estoy abriendo ahora, que justamente tiene que ver con EA Founders Club, que es la que se dedica más a la parte de integración de inteligencia artificial pues dentro de empresas, a perfiles profesionales, ejecutivos, etcétera, para integrarlo en su día a día para desarrollarse, porque yo al final como emprendedor tengo de primera mano esa experiencia, porque yo no soy ningún experto en inteligencia artificial, yo simplemente me gusta la divulgación, me gusta la inteligencia artificial y me gusta compartir todo lo que aprendo, digamos, compartir y explicar de una forma sobre todo sencilla todas esas cosas que son un poco más técnicas, porque las he vivido de primera mano, ¿no? Entonces, como digo, estoy con este proyecto que es EA Founders Club, que si no lo conocéis, los que estáis dentro de la newsletter, que habéis recibido este vídeo de forma pues, totalmente gratuita, pues sí que lo conocéis, lógicamente estáis dentro, pero ya hay más de 2.500 personas, que esto puede parecer poco, pero realmente no lo es, porque pensad que yo ni mi pretensión es ser influencer, ni mi pretensión es, digamos, ser creador de contenido, ni muchísimo menos. A mí me gusta el mundo de la empresa. Entonces, lo que quiero decir es que yo ni soy creador de contenido, ni soy un gurú de inteligencia artificial, ni nada por el estilo. Yo simplemente soy una persona que está interesada en el mundo de la inteligencia artificial, que lo aplica para sí mismo en sus empresas y que quiere empezar a transmitirlo pues, al resto de personas, al resto de profesionales, para que aprendan también y no se queden atrás, ¿no? Eso es un poco mi background y eso es un poco mi motivación de lo que quiero hacer con esto. Bien, si estáis aquí en esta charla, pues ya sabéis de primera mano que la inteligencia artificial es muy importante y el último informe de McKinsey, la verdad que es muy revelador, y es que nos dice, por ejemplo, aquí en la parte derecha, el total de horas laborables de todo el trabajo laboral que hacemos a día de hoy, el 57% ya es totalmente automatizable, es decir, que o pueden encargarse agentes o pueden encargarse robots. Y solo un 43% es trabajo que todavía, a día por hoy, todavía no se ha automatizado. Pero aquí lo verdaderamente interesante es que dentro de ese trabajo que es automatizable, el 72% de las habilidades son compartidas, es decir, toda la parte de comunicación, colaboración, gestión, es trabajo conjunto que va a hacer la persona con la máquina. Eso quiere decir que lo que estamos viviendo a día de hoy, más que sustituir totalmente a todos los puestos de trabajo, lo que vamos a vivir sobre todo es que aquellas personas que sepan utilizar la inteligencia artificial y sepan, digamos, desarrollarse con ella,
pues van a tener una ventaja competitiva brutal en el mercado laboral para poder quedarse en su puesto de trabajo o aspirar a mejores puestos. Y esto lo vemos con el cambio de rol, que antes, digamos que tú utilizabas cualquier LLM como ChatGPT para escribir una tarea, y ahora lo que vas a hacer es, digamos, gestionar y entender cómo funcionan diferentes estructuras, diferentes flujos de trabajo para poder revisar el trabajo final. Es decir, ya no estaremos haciendo esas tareas repetitivas que no tienen realmente ningún impacto, pero son necesarias para nuestro trabajo, sino que lo que vamos a hacer es, digamos, poner la semilla, recoger el resultado, analizarlo con nuestro conocimiento, porque el conocimiento no deja de ser importante, y con ese conocimiento y esa, digamos, supervisión vamos a poder, digamos, validar el trabajo de la inteligencia artificial. Esto nos va a hacer ir mucho más rápidos, nos va a hacer ser más productivos y nos va a hacer centrarnos en trabajos de mayor productividad en el sentido de mayor impacto dentro de la empresa versus esos trabajos que son más, pues, tengo que hacerlo porque es hacer un listado de mails, hacer digamos, un Excel con ciertos datos o analizar una presentación o hacer una reunión con X puntos, etcétera. Todas esas cosas que son parte de nuestro día a día, parte de nuestro trabajo, pero nos quitan tiempo innecesario y que no es realmente productivo en sí. Y es que estamos viendo cómo Amazon y otras empresas están despidiendo a trabajadores para invertir más en toda esta parte de inteligencia artificial. Como digo, para entender el impacto debemos, pues eso, mirar mucho más allá de todos estos titulares, y para entender todo esto tenemos que ver este esquema de aquí. Nosotros, pues al principio de 2021, toda esta parte de Machine Learning más técnica, donde aquí pues había perfiles más, digamos, científicos de investigación que hacían grandes avances con inteligencia artificial, sobre todo pues para programas, modelos, etcétera. Se empezaba un poco a descubrir la inteligencia artificial desde un punto de vista más práctico, hasta que ya en 2023, a finales de 2022, teníamos ya ChatGPT con esta IA generativa. Luego pasamos a los modelos multimodales, donde podían trabajar con imágenes, con vídeo, con texto, etc. Y luego pasamos a lo que es, pues, finales de 2025 prácticamente, que son los modelos razonadores, estos modelos capaces de poder pensar y de determinar qué pasos tienen que dar para poder hacer la tarea que nosotros le hemos pedido. Y ahora nos encontraremos a principios de 2026 y durante todo este año en la etapa de los agentes. Pero va a ser en 2026 cuando digamos que se consolide toda esta parte de los agentes, ¿no? Y esto lo veremos a continuación. ¿Cuáles son los roles que van a estar más perjudicados en esta nueva realidad? Pues bien, en esta tabla tenemos pues elementos bastante clave, ¿no? Cuanto más exposición tienen a la IA, es decir, que más capacidad de reemplazo hay, menos trabajo hay, ¿vale? Menos crecimiento de trabajo hay. Y esto pues incluye, pues, como he puesto, redactores, telemarketers, puestos que están en peligro porque la inteligencia artificial ya hace el trabajo mejor que ellos y son fácilmente reemplazables en ese sentido, a no ser que tengamos pues a un redactor o alguien que sea muy profesional y junto con la inteligencia artificial pueda producir resultados mucho más amplios que la gran mayoría. Y luego en el espectro contrario tenemos como la exposición a la IA, cuando es menor, tenemos que el crecimiento del empleo es mucho mayor. Por ejemplo, los fontaneros están bastante arriba porque va a ser de momento muy difícil entrenar a robots para que hagan el trabajo de un fontanero a día de hoy. Por lo tanto, tiene una tasa bastante alta de empleo y poca exposición a la IA. Conforme se vaya exponiendo más a la IA, es decir, que la inteligencia artificial a través de la robótica pueda hacer las tareas de una forma pues mucho más sencilla o que entienda realmente los procesos y tenga sobre todo la capacidad del hardware para poder ejecutar ciertas cosas, pues eso va a ir bajando, ¿no? Con lo cual nos vamos a encontrar lo de la diapositiva anterior, es decir, vamos a tener que trabajar con las máquinas para poder producir y para poder ser más competitivos dentro del mercado. Por lo tanto, todas aquellas personas que conozcan y trabajen con la inteligencia artificial se van a ver muy beneficiados. Aquí lo que vamos a ver es una alianza de productividad y no tanto un reemplazo laboral, al menos en las primeras etapas. En las primeras etapas estoy hablando de 10, 15, 20 años, no sabemos si vamos a llegar a un pico en el cual la inteligencia artificial realmente sea capaz de reemplazar todos los trabajos. De momento lo que tenemos y la parte más realista es que ya hay una parte de inteligencia artificial que está o que nos permite hacer el 57% de casi todas las tareas laborales. Estos son estudios de Estados Unidos, pero es extrapolable al resto de países, en el cual ese 57% es causante o genera 2,9 billones de dólares, o lo que sería igual a 2.900 millones de euros. De ahí el 70% de las habilidades actuales que tenemos los humanos es transferible, es decir, se pueden hacer tantas tareas automatizables como no automatizables. Eso quiere decir que vamos a crecer o que se va a crecer en un 7 el crecimiento de la demanda en la fluidez de la IA, es decir, la capacidad que tenemos nosotros para poder trabajar con esa inteligencia artificial. ¿Vale? Esto quiero que se entienda. A día de hoy, con la tecnología que hay, ya es capaz de, digamos, sustituir el 57% de las tareas
que está haciendo una persona en su puesto de trabajo. Esto representa, pues, lógicamente muchos millones de beneficio a las empresas, pero es que el 70% de estas habilidades son transferibles, es decir, va a haber un humano en el cual vaya a delegar este 57% de las tareas, va a tener que entender cómo funciona la inteligencia artificial y cuál es el resultado que va a producir. Y como digo, lo que más va a crecer a día de hoy es la fluidez en inteligencia artificial. Al contrario de lo que la mayoría de personas piensa, que es que los perfiles técnicos son los que más, digamos, puestos van a tener, es lo contrario, eso solo va a crecer un 3,5, es decir, las personas que son programadores, que son personas de Machine Learning, de Data Science, etcétera, todos esos puestos van a crecer, lógicamente, porque se van a necesitar profesionales para entrenar y gestionar toda esa inteligencia artificial, pero va a ser mucho más pequeño que el uso corriente de la inteligencia artificial, aquel que no requiere de saber programar, de saber habilidades técnicas, sino saber utilizar la inteligencia artificial y las herramientas para poder trabajar con ello y saber, pues, cómo producir ciertos resultados. Y aquí vamos a un estudio clave de IBM en el cual dice que 8 de cada 10 ejecutivos en España creen que la inteligencia artificial va a ser clave para sus ingresos en 2030, ¿vale? O sea, es bastante. ¿Cuál es el problema que nos encontramos aquí, sobre todo en la empresa? Pues nos encontramos eso, la trampa, ¿no? Que la mayoría de personas intentan automatizar tareas aisladas y esto lo que crea son diferentes cuellos de botella y, digamos, herramientas que no son compatibles y que no acaban de funcionar o que no tienen, digamos, una funcionalidad práctica todavía bastante coherente. Es decir, yo puedo enganchar una tarea de inteligencia artificial a un proceso actual manual y que no acabe de rendir como yo espero que lo haga. O que el personal que, digamos, tiene que integrar eso no esté familiarizado con la IA o le cueste integrarse o, digamos, que diga paso y no se acabe ejecutando. Ese es el mayor problema que tienen las empresas. ¿Cuál es la solución? La solución es que hay que rediseñar los flujos de trabajo por completo, ¿vale? Esto es lo que vamos a estar trabajando también, que es esa parte en la cual, digamos, tenemos un proceso que funciona de X forma dentro de la empresa y que nosotros, en lugar de integrar diferentes elementos de IA, vamos a construir en torno a la IA. Es decir, la IA va a estar en el centro y vamos a rediseñar todo el modelo para poder, digamos, aprovecharnos de toda esta tecnología y que no haya esos baches por el camino. Y esto es bastante revelador. O sea, hay titulares de que la gente no sabe qué hacer con la inteligencia artificial, todas las empresas saben que es el futuro, pero pocas saben cómo empezar o cómo sacarle provecho a esta tecnología. Luego también es muy común que haya oficinas en las cuales haya personas que trabajen con inteligencia artificial y otros que se nieguen en rotundo. Esto es normal, está pasando. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí en España la adopción de la inteligencia artificial sigue teniendo unas tasas muy bajas, de un 20%, cuando Alemania, por ejemplo, es ya un 46%. El 60% de las empresas españolas aún están en esa fase experimental de sé que la inteligencia artificial es útil, pero no sé cómo integrarla, no sé cómo realmente funciona. Y un poco para eso es el vídeo que estamos haciendo hoy. ¿Y por qué ahora es importante todo este tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y aquí lo vemos bastante reflejado. Y es que hace unos años teníamos los modelos más potentes que eran el 4o, teníamos Cloud Sonnet, teníamos luego el Gemini 2.5 y luego ya pasamos al GPT-5, donde vemos que pues, el coste para hacer esas tareas era relativamente alto y digamos, el porcentaje de tareas que podíamos hacer o de trabajo que podíamos hacer era muy bajo. Realmente eran modelos que todavía no eran muy potentes. Pero es que ya estamos en modelos que son realmente altos, como Gemini 3, tenemos Opus 4.5 y tenemos el último modelo de ChatGPT que es el 5.2, que fijaos que ya estamos casi en el 50% digamos, de ese grado de inteligencia para poder desarrollar las tareas que necesitamos hacer y todos los costes van disminuyendo también. Aquí vamos a hablar de los tres modelos principales, que es Gemini, Cloud y ChatGPT, ¿vale? Para entender y para saber cómo funciona. Bien, y vamos a pasar ahora a la parte práctica, vamos a ver cómo se integra esto con Gemini y con ChatGPT sobre todo, porque en el caso de uso de Cloud está más destinado tal vez a tareas mucho más técnicas, pues de perfiles de programadores, desarrolladores, y que está mucho más orientado, digamos, a la programación, a poder escribir código, ¿no? Y esto lo veremos más a continuación y nos vamos a centrar ahora en unos casos de uso que vamos a hacer con Gemini y con ChatGPT. Bien, la mayoría de personas lo que hacen cuando llegan aquí al chat de ChatGPT, lo que hacen es poner una frase como esta. Escribe un artículo sobre cómo ser más productivo en el trabajo, ¿no? Imaginemos que tengo que hacer un artículo sobre este tema y la mayoría de gente pues lo que hace es hacer este tipo de consultas que tienen muy pocos caracteres, que no tienen prácticamente contexto y que van a generar resultados pues, que son
prácticamente idénticos a cualquier persona que pregunte esto mismo. Entonces, si nos fijamos, cuando le damos a Enter, aquí nos va a hacer, pues va a empezar a trabajar, va a hacer ese artículo que le hemos pedido, pero va a ser muy genérico. ¿Ves? Cómo ser más productivo en el trabajo, empieza el día con la prioridad clara, trabaja en bloques de concentración. Vemos que es bastante neutro, bastante generalista, no le hemos dado ninguna pauta y nos va a dar pues un resultado pues bastante limitado y acotado, ¿no? Bien, pero nosotros no queremos eso, nosotros queremos que nos dé resultados adaptados y que, digamos, expriman al máximo lo que puede hacer el modelo por nosotros. Para eso está lo que se conoce como prompt engineering, que es decir, cómo le preguntas a la IA o cuáles son los elementos que tiene que introducir un prompt, que es el texto que le introducimos aquí a la IA, para que nos dé el resultado que nosotros queremos y digamos que exprimamos la inteligencia del modelo al máximo. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de lo que sería un prompt correcto, ¿vale? Yo lo he puesto, digamos, segmentado para que se entienda. ¿Qué es lo que vamos a necesitar entonces? Pues lo primero que necesitamos es un rol. Le vamos a decir cómo queremos que actúe. Aquí le estamos diciendo que actúe como un estratega de contenidos senior, es decir, una persona especializada, ¿vale? Y le damos pues una serie de pautas. Luego le vamos a dar el objetivo, que es qué es lo que queremos que haga, cuál es el resultado que queremos que nos dé. Aquí en este caso, por redactar un artículo, le estamos diciendo ya el número de palabras que queremos que tenga, cómo se tiene que titular, contra más información, mucho mejor. Le vamos a dar el contexto, ¿vale? ¿Para qué necesitamos esa información? ¿Para qué la vamos a usar? ¿No? Si es que nosotros somos periodistas o soy yo que sé, un alumno que tiene que hacer un trabajo para clase. Eso cambia mucho el resultado final, ¿no? Le vamos a explicar aquí un contexto y luego le vamos a decir el flujo. Si sabemos cómo tiene que hacer el trabajo, porque digamos que es una tarea que es parte de nuestro día a día, pues le vamos a decir, oye, primero, pues oye, hace el gancho inicial, desmitifica, hace el cuerpo técnico, hace el cierre, ¿no? Y digamos, le damos la estructura del texto. Y le vamos a indicar, por último, el formato de salida, cómo queremos que nos lo dé. Queremos que nos lo dé en un archivo PDF, que nos lo dé, digamos, en formato lineal, que tenga títulos, que no tenga títulos. Aquí yo le digo, oye, pues mira, dámelo en formato Markdown para que pueda copiar y pegar y que tenga pues un H2 y un H3 claros, que use negritas, etcétera, ¿no? Entonces le vamos a dar todo aquello que queremos que nos dé finalmente. Entonces, como veis, de 10 frases, 10 palabras que le hemos dado a todo este texto, que por algo los modelos de inteligencia artificial, por algo los LLMs como este, como ChatGPT, permiten introducir tanto texto, porque contra más personalizado sea el texto y más tiempo le dediquemos a esta parte, mucho mejor va a ser el resultado final y eso es lo que nos va a dar, digamos, esa sensación de decir, vale, ha entendido exactamente qué es lo que quiero y me está dando un resultado que es el que estaba buscando. Bien, le vamos a dar a Enter, vamos a ver cómo lo está haciendo. Nos está haciendo un Markdown, lo decía, para poder copiar luego en formato, pues eso, código, para que sea más fácil. Y aquí, si os fijáis, pues ya me está dando, pues bueno, el título y aquí es un poquito más específico, ¿no? Pues un directivo moderno, no pierde tiempo, se estima de las distracciones, ¿vale? Y aquí vemos pues que ya nos está dando algo mucho más relacionado con lo que nosotros necesitamos, mucho más diferenciado de aquella texto generalista, ¿no? Y que va entrando pues, en los detalles que nosotros hemos pedido, ¿no? Aquí nos está diciendo que pues, las técnicas son estas, la solución, algunos ejemplos que le hemos pedido, una segunda técnica, etcétera, ¿no? Y veis que también en lo que es el formato, la longitud, es mucho más extensa, ¿vale? Tendemos a... El modelo digamos que es vago, por así decirlo. Si nosotros le damos una pregunta pues ambigua, sin ninguna longitud, etcétera, pues lo que va a hacer es trabajar lo mínimo posible para darnos el resultado más satisfactorio. Y eso no siempre es lo que queremos, de hecho, nunca lo es. Entonces aquí vemos pues, que ya cumple un poco toda la parte que nosotros hemos dicho. Bien, y para poder explicaros también cómo funciona, aquí por ejemplo podemos abrir un nuevo chat, nosotros cuando llegamos aquí, para entender cómo funciona esta interfaz, nosotros podemos hablarle directamente, en lugar de escribir todo ese párrafo gigante, nosotros podemos enviarle una nota de audio. O podemos incluso usar un chat de voz en el cual vamos a conectar con el modelo y vamos a poder hablar y él nos va a responder también de forma hablada, ¿no? Entonces esto lo vamos a utilizar por si queremos hacer alguna tarea en específico que queramos un feedback instantáneo o una conversación con el modelo. Aquí simplemente vamos a grabar, le vamos a escribir, o más bien va a transcribir lo que nosotros le digamos a formato texto. Y luego aquí tenemos para poder añadir, si queremos, pues archivos, conectarlo con nuestro Google Drive para que tenga acceso a ciertas carpetas. Si queremos crear imágenes, le podemos dar aquí. Estas son las herramientas que tiene el modelo. Luego, si queremos hacer una investigación avanzada, esto lo veremos después, pues también lo podemos hacer de aquí. El asistente de compras que es nuevo, el modelo agente, etcétera. Esto lo iremos viendo. Y aquí en más, pues bueno, si somos estudiantes, pues tenemos para estudiar, aprender. Si queremos, pues búsqueda de internet, el lienzo, etcétera. Aquí tenemos los modelos, ¿vale? De momento pues tengo aquí el 5.2, que es el más potente ahora mismo, y lo tengo en modo automático. ¿Esto qué es?
Esto va a hacer que el prompt, según el prompt que nosotros le digamos, nos va a hacer, va a decidir si es una respuesta mucho más rápida y que no requiera que esté procesando esa información, que esté analizando, razonando, o si es una pregunta que es bastante compleja, pues se ponga en un modelo thinking, ¿no? El modelo thinking de pensamiento pues va a tardar más en darnos una respuesta que queremos, pero digamos que va a pensar todos esos pasos y esos procesos para darnos un resultado mucho más trabajado y mucho más preciso, por así decirlo, que en el modelo instante, que es, pues yo qué sé, si le preguntamos algo como es la receta de, yo qué sé, un bocadillo de tortilla de patatas, pues nos va a dar algo pues mucho más sencillo porque no requiere más. O si le pedimos, oye, analízanos el último informe de tal y ha analizado desde la perspectiva de no sé qué y dame los datos y tal, pues eso requiere, digamos, más procesamiento y que pues piense mucho más toda la respuesta que nos va a dar. Nosotros, como digo, podemos decirle que nos conteste directamente en instant, es decir, que nos lo dé rápido en el caso de que queramos o que se tome el tiempo en pensar, ¿vale? Yo os recomendaría que lo dejéis en automático y que el modelo decida. Luego, si queremos utilizar modelos anteriores, que esto, pues bueno, si queréis simplemente pues, utilizarlo, pues aquí lo tenéis, pero tampoco lo recomiendo. Si vais a utilizar alguno, pues utilizar el 5.2. Y luego, pues ya iremos viendo otras funcionalidades que tenemos aquí dentro del chat. En Gemini, que es este de aquí, es exactamente lo mismo. Tenemos más o menos misma configuración. Aquí podemos escribir, tenemos puesto en rápido, le podemos dar a razonamiento o le podemos dar a pro, ¿vale? Simplemente, pues eso, que piensa más tiempo para resolver esas tareas que son más avanzadas, ¿no? Y en razonamiento pues va a empezar a tardar un poco más y va a razonar las preguntas de una forma mucho más, digamos, desarrollada que un modelo rápido. ¿Vale? Aquí nos da ya ciertos accesos directos si queremos crear una imagen o lo que sea, pero bueno, todo esto lo vamos a tener en herramientas. Si queremos hacer una investigación en profundidad, que luego lo veremos, pues le podemos dar aquí. Si queremos crear un vídeo, Gemini tiene Veo 3.1 ahora mismo, que nos permite crear vídeos. Desde aquí podemos probarlos, todo pues, bueno, consume una serie de tokens. Luego tenemos para crear imágenes, tenemos el Canva, que el Canva básicamente nos abre una pantalla al lado derecho para poder trabajar, pues si estamos haciendo un artículo, estamos trabajando con código, lo que sea, que podamos editar y hacer preguntas concretas de ese apartado, de ese lienzo, ¿no? Que esto ya lo veremos. Y luego tenemos aprendizaje guiado, pues es un poco la parte de aprendizaje pues para estudiantes y demás que tiene ChatGPT, pues un poco aquí adaptado. Bien, y si seguimos con el prompt que hemos hecho antes, que es este de aquí del rol, para nosotros no tener que poner cada vez que estamos trabajando que nos haga esto, que nos haga el rol, el objetivo, el contexto, etcétera, nosotros lo que podemos hacer es darle este ejemplo, ¿vale? Entonces nosotros lo cogemos, lo copiamos y nos podemos ir a nuestro perfil, nos vamos a personalización y aquí vamos a poder ir pues, a la parte general donde podemos pues, cambiar a modo oscuro, modo claro o dejarlo simplemente como esté en el sistema, etcétera. Desde aquí podemos hacer ciertas configuraciones, pero lo interesante es en personalización, donde vamos a poder decirle qué estilo y qué tono base queremos que nos conteste, pues que sea más profesional, que sea más amigable, que sea más sincero, etcétera. Pues una serie de, digamos, avatares prepersonalizados para cómo queremos que nos conteste el modelo. Nosotros pues luego vamos a poder decirle aquí las instrucciones, pues por ejemplo, pues yo que sé, háblame siempre en español, ¿no? Pues aunque yo le dé un artículo en inglés o lo que sea, que me conteste siempre en español. O directamente aquí con el prompt que tenemos, lo que vamos a decirle, oye, cada vez que me hagas, cada vez que te haga una petición, ten en cuenta siempre la estructura del prompt perfecto y le pones, por ejemplo, este de aquí, ¿no? Y le pones pues el rol, le pones pues el contexto, etcétera, le pones todos los datos, así cada vez que tú le preguntes, esto lo va a guardar y cada vez que tú le preguntes cualquier cosa no tienes que ponerle un texto enorme, sino que le dices al modelo cómo tiene que actuar. Estamos, digamos, programando el modelo para que haga una tarea en una capa que no vemos para que nos dé el resultado que nosotros estaríamos buscando cuando tengamos que, digamos, pues hacer un prompt mucho más extenso, ¿no? Si vamos a preguntar algo sencillo, pues no es necesario, pero si vamos a hacerle preguntas mucho más, con un contexto más amplio, pues vamos a necesitar que tenga una estructura para que nos dé el mejor resultado, ¿no? Como decíamos. Y luego otra cosa interesante es fijarnos de que aquí en la parte de memoria esté activada para que guarde todas las conversaciones. Contra más información tenga de nosotros, en ese sentido, mejor, porque nos va a dar resultados mucho más adaptados a nosotros. Si sabe que trabajamos en el departamento de marketing, que, no sé, nuestros gustos son tales, que nos gusta los textos cortos, que no me gusta que haga títulos tal, no sé qué, cualquier cosa va a ir aprendiéndolo y eso lo va a utilizar en las siguientes respuestas. Por lo tanto, vamos a tener un modelo que va a estar más personalizado a nosotros. Y también una cosa interesante es que utilicéis la inteligencia artificial para hacer prompts, es decir, si no sabéis cómo hacer una tarea en concreto o cómo, digamos, darle todo el contexto necesario para esa tarea, le vamos a decir, oye, ayúdame a crear un prompt con la estructura anterior, la que hemos dicho, de rol, objetivo, contexto, flujo y formato,
para hacer una investigación de mercado con Deep Research posteriormente, ¿vale? Sobre los hornos de pizza, ¿no? Para hornear en casa con el objetivo final de tener una información suficiente para un informe preciso del tema. Imaginemos que trabajamos en una empresa de accesorios para pizza o lo que sea y queremos analizar el mercado nuevo de, pues eso, los hornos que se usan para hacer pizza en casa, pero no sabemos por dónde empezar. Entonces le podemos utilizar la inteligencia artificial para que simplemente nos haga estos prompts por nosotros. Fijaos como ya se ha puesto a trabajar y aquí me está dando el rol, me está dando el objetivo, el contexto. Aquí tenemos el flujo de la investigación, ¿vale? Lo que tiene que hacer y el formato de salida, ¿no? Pues tal. Aquí nosotros le podemos pedir lo que queramos, podemos cambiar lo que sea simplemente diciéndoselo, ¿no? A mí no me gusta que tenga un formato tan extenso y tan repartido porque esto pues inicialmente para que lo entendamos pues es fácil, pero para un prompt normal no hace falta que tenga todo este formato concreto, entonces le voy a decir, dame la información en un párrafo, no te dejes nada relevante. Vale, y si os fijáis, aquí en lugar de dividírmelo todo por temas y hacerlo como muy, pues con H1, H2, etcétera, y como muy estructurado, muy esquemático, lo que le estamos pidiendo es que nos dé directamente el texto que vamos a utilizar para poder hacer esa tarea. Y con este texto lo que voy a hacer, o lo que aprovecho para enseñaros, es cuando nosotros queremos investigar en profundidad y dejar que la inteligencia artificial haga un trabajo por nosotros de una forma más extensa, podemos utilizar lo que es la parte de investigación avanzada. ¿Vale? Aquí, pues, depende del plan que tengáis, pues tenéis una serie de tokens, bueno, tenéis una serie de usos que podéis hacer o no, ¿no? Pues aquí directamente le vamos a plasmar todo el copy, todo el prompt que nos ha dado, ¿vale? Aquí nosotros, pues ahora porque estoy haciendo la prueba, etcétera, pero lo analizaríamos y si hay cualquier cosa que no coincida con lo que queremos hacer, pues lógicamente lo cambiamos, pero ya tenemos una estructura perfecta de un prompt que vamos a poder usar simplemente pues, haciendo ciertas modificaciones para que se adapte a lo que buscamos. Aquí podríamos utilizar ciertas aplicaciones si necesitamos que investigue lo que fuera dentro pues, de nuestro Gmail, de nuestro calendario, lo que sea, pero aquí no va a ser necesario, entonces le vamos a dar a actuar. ¿Vale? Si os fijáis, esto es importante, cuando le falta cualquier tipo de información, cuando estamos en el modo investigación, porque esto va a tardar un rato, ¿vale? Cuando nosotros le demos, pues a lo mejor depende de la tarea, pues está 10, 15 minutos, 20, depende de la tarea y lo compleja que sea, pero nos va a dar un texto digamos, muy exhaustivo, ahora lo veremos. Pues antes de ponerse en ese modo y que tenga cualquier duda, lo que va a hacer es preguntarnos si le podemos aclarar ciertas cosas. Aquí nos dice, oye, ¿podrías confirmar si hay algún enfoque específico para esta investigación? Por ejemplo, ¿quieres priorizar hornos portátiles frente a fijos, marcas accesibles? Pues imaginemos, le voy a decir, quiero entender el mercado en su conjunto, así que investiga todos los tipos de horno aptos para uso en casa recreativo. ¿Vale? Y aquí le contestamos. ¿Ves? Ya, pues ya se pone a iniciar lo que es la investigación. Nosotros ahora aquí nos podemos ir a, pues yo que sé, a hacer un café, seguir haciendo cualquier tipo de tarea que tengamos que hacer y cuando esté simplemente pues nos va a avisar. Aquí a la derecha tendremos la actividad, es decir, todas las cosas que va a ir haciendo, pues he visitado tal página, tengo tal información, estoy ahora revisando no sé qué. Y aquí las fuentes, pues todas esas fuentes que va a revisar de información, pues es interesante que las tengamos presentes para que, digamos, de alguna forma podamos validar que la información pues, es fiel y que viene de fuentes que son realmente confiables, ¿no? Si me está utilizando Foro Coches, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y ahora simplemente pues vamos a esperar y cuando esté el resultado, pues ahora lo vemos. Ha tardado unos 16 minutos, ha encontrado 21 fuentes que sean pues relevantes para la búsqueda que estaba haciendo y ha hecho en total 115 búsquedas. O sea, imaginaos, si yo hubiese tenido que hacer esta investigación, que ahora la veremos, lo que hubiese tardado en buscar todas esas fuentes, en leerme la documentación, en ver qué es lo importante y meterlo dentro de este documento. Entonces aquí vemos cómo pues, nos ha hecho un resumen ejecutivo de todo lo que ha estado pues, bueno, investigando. Entonces aquí me habla de los hornos de pizza, me dice pues, un poco las temperaturas a los que suelen ir estos hornos, me da un poco de información. Aquí me dice pues, una definición y una segmentación del mercado, que bueno, pues está bastante completo de hornos eléctricos, a gas, a leña, etcétera. ¿Vale? Pero bueno, vamos viendo aquí marcas y modelos líderes. Esto si yo hubiese tenido que buscarlos, pues me hubiese tenido que meter en foros, en páginas, investigando por ahí, por allá. Y habría sido bastante complicado, ¿no? Si os fijáis, también lo que es la extensión. Ha tardado, pues eso, 15 minutos, 16 minutos, pero la extensión que me da de todo este contenido detallado y curado es espectacular.
Pues vamos a seguir bajando para que veáis un poco, resumen, posicionamiento de rango de precios. Y aquí, para poder hacer esto desde Gemini, también podemos hacerlo sin ningún tipo de problema. Simplemente en herramienta le damos a Deep Research y nos hace exactamente. Vamos a probar algo diferente, ¿vale? Y es que os voy a enseñar una de las funcionalidades que son más prácticas a día de hoy y que poca gente lo está utilizando como realmente se debería usar. Si nos vamos aquí, vamos a ver un apartado que es proyectos y podemos darle a nuevo proyecto. Básicamente, para que os hagáis una idea, los proyectos dentro de ChatGPT son como chats que se agrupan, todo lo que trabajéis, todos los chats nuevos que trabajéis en ese proyecto en concreto se van a guardar en esa carpeta y lejos de ser, digamos, un organizador por carpetas como podríamos tener en nuestro escritorio, lo que hace es que todos los chats relacionados con un tema en particular se van a guardar ahí. Es decir, si yo estoy preparando, por ejemplo, un proyecto en concreto que sea, por ejemplo, el tema de las pizzas, ¿no? Por hablar de algo. Pues toda la información que yo vaya trabajando durante todo este tiempo, todas las investigaciones de mercado, todos los datos que yo saque, los Excel, todas las conversaciones, las reuniones, documentos, todas esas cosas las voy a trabajar directamente desde el proyecto porque así va a tener toda esa información y almacenado todo en un mismo sitio para que cuando yo tenga cualquier conversación vaya a utilizar eso de referencia. Y vamos a hacer uno que en este caso me va a ayudar a hacer las propuestas de las conferencias cuando me piden que dé una charla en cualquier sitio, pues tener un sitio donde, digamos, registre todas esas charlas, todas las propuestas que presento, que ahora veremos el tipo de documento que presento y demás. Entonces vamos a poner aquí conferencias 2026. ¿Vale? Y aquí, bueno, podemos ponerle alguna etiqueta o simplemente crear proyecto. Perfecto. Ahora entonces todas las charlas que nosotros tengamos, aquí empezaríamos cualquier tipo de charla, van a guardarse dentro de conferencias, que lo vamos a tener aquí en el lateral izquierdo. Entonces cualquier charla que hagamos aquí, pues se va a ir guardando. Bien, pero la parte interesante de todo esto es que nosotros podemos añadir archivos aquí. Entonces si le damos a añadir archivos se nos va a abrir la configuración del proyecto. Y aquí lo interesante es que podemos añadir instrucciones y archivos. Y si os fijáis, yo ya he preparado un prompt, ¿vale? Que le hemos dado pues siguiendo la misma estructura, tenemos el rol, tenemos la parte del conocimiento base y aquí le estoy diciendo actúa como mi gestor estratégico de conferencias y archivos logísticos, pero podemos cambiar como queramos, lo he hecho así rápido para que veamos un ejemplo. Tu objetivo es ayudarme a profesionalizar mi propuesta, controlar mi agenda de eventos y mantener un historial impecable de cada negociación y sesión aprobada. Es decir, lo que quiero hacer aquí, lo que quiero que me ayude es que todos los proyectos que estén relacionados con conferencias que voy a dar este año en 2026 se gestionen desde aquí. Cualquier nuevo PDF que yo vaya a enviar, cualquier nueva, digamos, actualización, fecha, cualquier negociación que tenga con alguna empresa o con cualquier institución que quiera contratarme, la voy a ir guardando aquí. Entonces voy a tener un apartado donde estén todas las conferencias que voy a dar y cualquier duda que tenga de, oye, en agosto, ¿qué tal lo tengo? ¿Puedo tal? ¿Puedo meter a esta persona? ¿No? Etcétera, pues lo voy a poder gestionar desde ahí, ¿vale? Entonces he hecho este prompt, tenemos el rol, tenemos los conocimientos bases, pues aquí le explico que le he subido, ahora veremos, un PDF con la lista de precios de cada conferencia, etcétera. Los temarios estándar, pues bueno, también se explica brevemente los pilares, total, las funciones, pues mira, generador de propuestas, control de historial, gestor de gestión de entregables, ¿vale? Todas estas presentaciones que yo tengo que dar para que me aprueben la charla que voy a dar, el tiempo, los precios y todo esto, que ahora lo veremos, ¿vale? Y todo esto, reglas de interacción, como tiene que hacerlo, ¿vale? Y ya estaría. Lo que voy a hacer es añadir mi catálogo de conferencias, que si os fijáis es un documento como este, que básicamente, pues bueno, aquí pongo con quién he trabajado, el perfil profesional, la estructura, el tema de pues, precio por conferencias, precio por formaciones grupales, etc. Entonces yo pongo este catálogo aquí para que lo tenga en cuenta con todas estas instrucciones. Bien, y aquí algo importante es que el tema de la memoria, si os fijáis, está en predeterminado, pues de forma eso, predeterminada, y lo que va a hacer es que toda la información que nosotros tengamos dentro de este proyecto la vamos a poder utilizar y va a estar disponible, pero también si en algún momento he hablado de que, yo qué sé, pues este año en el tema de las conferencias quiero hacer X cosa o Y cosa, pues también la va a tener como referencia. No hace falta que solo se haya hablado aquí, pero esto me sirve para organizar y tener todo distribuido de tal forma que sea mucho más sencillo trabajar en diferentes proyectos cuando es de una temática en común. Esto lógicamente no lo vas a hacer con todas las cosas, pero puedes crear tantas carpetas como quieras para proyectos, para temas en específico. Yo tengo una para tema personal y ahí pues solo hablo cosas personales, en plan, pues oye, tema de pues, temas médicos, temas de, oye, tengo que ir al taller, no sé qué, cosas personales, ¿no? Lo que fuera. Entonces aquí tenemos ya todo programado y le daríamos a guardar. Ahora si os fijáis, pues ya tiene aquí incluso un archivo
y cualquier conversación que yo tenga, pues va a tener ese contexto. Por ejemplo, ¿cuánto duran mis charlas y qué precio tienen en el caso de una empresa que tiene un espacio y quiere reservar una sesión? ¿Vale? Esto lo estoy haciendo para que veáis un poco que ahora ya tiene ese contexto y va a poder darme la información. Lógicamente no tendría este tipo de conversaciones, pero si os fijáis, pues me está diciendo que las ponencias duran de 50 a 60 minutos con un break de 10-15 minutos para el tema de las preguntas, es decir, la duración total. ¿Vale? Me pone aquí qué es lo que incluye, que es cierto, y el tema de los precios. Si es una conferencia presencial, 850, si es online, 300. Correcto. ¿Vale? Importante, ta, ta, ta. Lo que quiero demostrar con esto es que ya tiene aquí la información y yo ahora simplemente cuando tenga que hacer cualquier otra presentación adaptada a una empresa en concreto, yo voy a coger ese PDF y lo voy a guardar aquí también. Entonces voy a poder ver el estatus de esa reunión, de si, oye, pues me han aceptado el presupuesto, no lo han aceptado, los temas de la charla están bien, no están bien. En el caso en el que no estén bien, le puedo pasar aquí los correos, por ejemplo, y puedo ir, digamos, actualizando ese estatus de la reunión y haciéndole preguntas de, oye, ¿y esto en qué ha quedado? Al final, ¿sobre qué tengo que hacer la presentación? Sobre esto, ¿en qué habéis quedado? Tal, ¿en qué día? Tal. Entonces tengo toda la información y es mucho más fácil trabajar desde aquí que no intentar recordar, pues oye, ¿en qué chat hablé de tal? Estar preguntándole, oye, diferentes preguntas al chat general, ¿no? Entonces de esta forma, pues podemos trabajar de una forma, pues eso, mucho más sencilla y más cómoda. Vale, y ahora vamos con otra herramienta también muy potente, que son los GPTs, ¿vale? Y aquí la gente normalmente se confunde, porque ¿qué diferencia hay entre un proyecto y un GPT en concreto? Bien, hay diferentes usos que vamos a utilizar la inteligencia artificial en nuestro día a día. Tenemos el uso puntual, que ya lo hemos visto al principio, cuando tienes alguna pregunta en concreto que tienes que hacerle al chat, estás trabajando y te surge una pregunta o estás haciendo cualquier otra cosa, pues simplemente le preguntas, es algo puntual y ya está. Pero luego están las tareas que son repetitivas. Entonces, las tareas que son repetitivas, a diferencia de las que son por temas, es decir, imaginemos que este año pues yo estoy en un proyecto nuevo en el cual pues quiero acercar la inteligencia artificial a todo el mundo. Pues yo ahí crearía un proyecto para todo lo que trabaje de forma recurrente en ese tema en concreto se almacene ahí y lo pueda trabajar desde ahí, porque va a tener memoria, porque puedo trabajarlo, está, digamos, todo organizado y resumido ahí. Y cuando quiero hacer tareas que son repetitivas, es decir, que tengo que hacer cada cierto tiempo, pero no son de un tema en específico, por ejemplo, imaginémonos que tengo pues, un lector de contratos. De vez en cuando en mi trabajo pues tengo que leerme contratos y ver qué es lo que pone para ver pues, si está correcto o no está correcto, si las condiciones se cumplen o no. Entonces, tener un GPT concreto para que me saque todos los elementos importantes de ese contrato para que yo me lo pueda leer de una pasada, pues imaginemos, si es un contrato de 4 páginas, no, pero si es de 15, imaginémonos cuánto tiempo tengo que perder al día o a la semana leyéndome 2, 3, 4 contratos. Entonces, de esta forma tengo un GPT que simplemente cojo el archivo de PDF, se lo paso y ya me saca los insights. Entonces, yo ya puedo ver de un simple vistazo si está todo correcto o hay que actualizar cualquier cosa. Luego, lógicamente, pues eso te lo puedes leer en mayor profundidad, pero ya te hace un trabajo, ¿vale? Puede ser sobre esto o puede ser un GPT sobre cualquier otra cosa. Bien, pues imaginemos que yo lo que quiero hacer ahora es que cada vez que yo tenga una reunión de trabajo en el cual pues hablemos de X servicio o hablemos de pues eso, tema de conferencias o cualquier cosa que yo tenga una reunión, me gusta siempre que al final de las reuniones enviar a las personas digamos, un resumen de lo que se ha hablado y los próximos pasos. Es decir, si hemos determinado que vamos a tener una segunda reunión, qué día, o tenemos X tareas que hacer para la siguiente reunión, o simplemente tenemos X tareas que tenemos que hacer de cara a pues, seguir avanzando con la colaboración. Lo ideal es que para poder hacer esto y que no me lleve mucho tiempo, porque antes pues tenía que colgar de la reunión, revisar todos los apuntes que yo tenía a mano, coger esos apuntes, llevarlos a limpio, sintetizarlos, enviar el mail, tardaba muchísimo. Ahora de esta forma lo que hago es creo un GPT particular, yo las reuniones las grabo, cojo el archivo de voz, se lo paso directamente al GPT y lo que va a hacer es, digamos, con todas las instrucciones que yo tenga, pues hacerme un correo con todos estos insights. Vamos a verlo. Yo para crear cualquier GPT, vemos que aquí tenemos pues diferentes GPTs como si fuese un marketplace y le daríamos a crear. Y se nos abre esta configuración donde tenemos aquí para poder dar las instrucciones al GPT y aquí para poder ir probándolo, ¿vale? Entonces podemos ponerle un nombre, pues podemos ponerle gestor de reunión, aquí una descripción donde le podemos poner brevemente qué es lo que hace,
¿vale? Esto, lo importante es que estos GPTs nosotros vamos a poder usarlos nosotros, pero también lo puede utilizar pues alguien del equipo o lo puede utilizar pues, bueno, cualquier persona a quien nosotros queramos y podamos pasarle el link. Entonces, esto va a ser simplemente una descripción para que, digamos, sepan un poco qué es lo que hace, ¿no? Cuáles son las instrucciones de este GPT. De hecho, aquí tenemos iniciadores de conversación, que es, oye, puede ser algo como pásame tu reunión. Y si os fijáis aquí en la pantalla derecha, ¿vale? Esto ya es una casilla. Entonces, cuando la gente pues haga clic aquí, básicamente lo que le va a pedir es que le pase la reunión pues, en el formato que nosotros especifiquemos, ¿no? Pero esto lo podemos dejar vacío, podemos poner todas las que queramos, ahora mismo no es relevante. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pegarle las instrucciones y aquí cuando nosotros vamos a crear cualquier GPT, esto, al igual que un prompt, pues tiene su estructura, ¿no? De qué son las cosas que tiene que tener para, digamos, estar, pues, tener unas buenas instrucciones y funcionar correctamente. Por un lado, tiene que tener el objetivo. El objetivo aquí es que actuar como un secretario de ejecutivo, ¿vale? Y gestor de proyectos, y su misión es procesar transcripciones, documentos de audio, de reuniones para extraer pues eso, la parte estratégica y redactar un correo electrónico de un seguimiento pues, profesional, ¿no? Que es lo que le he dicho. Luego ponemos cómo debe actuar, ¿vale? ¿Qué es lo que debe hacer? Pues mira, tiene que tener un tono profesional, ejecutivo, un estilo donde debe utilizar pues, un lenguaje que transmita eficiencia, etc. Todo esto lo podemos adaptar como nosotros queramos, ¿no? La capacidad de análisis. Luego tiene que tener apartado de instrucciones, ¿vale? En el cual le digamos exactamente qué es lo que tiene que hacer. Pues oye, cuando recibas un archivo en PDF, texto o audio, sigue estrictamente este flujo de trabajo. Entonces le decimos un análisis de contenido, extracción de los acuerdos, identificar esas acciones que tiene que hacer y que redacte el correo, ¿vale? Pues que haga el asunto y el cuerpo para cualquier correo y que el cierre pues ponga pues la propuesta de fecha para la siguiente sesión en el caso de que se especifique o cualquier otra cosa. Y luego es importante que le pongamos unos guardarraíles o que le recordemos qué es o pongamos el foco en qué es lo que no queremos. ¿Vale? Es muy importante porque nosotros podemos pedirle muchas cosas, pero dejamos ahí un rango de ambigüedad muy amplio. Entonces es más importante casi decirle qué es lo que tiene que hacer que también, sino decirle lo que no tiene que hacer. Si hay cosas que no queremos que haga, pues lo vamos a poner aquí. Por ejemplo, oye, no inventes datos. Si no sabes algo, simplemente no lo añadas y punto. No incluyas, pues eso, ni paja, ni relleno, ni nada. Simplemente, pues vamos al grano. Quiero que sea un correo práctico que la gente tenga cuando hemos acabado la reunión lo más rápido posible y que, digamos, le dé ahí las pautas de lo que hemos hablado, no que sea un tostón que no se vayan a leer nunca. Luego, que no use el lenguaje, pues eso, excesivamente informal, porque si estamos en un contexto en el cual, pues tiene que ser formal, esto lo podemos cambiar, lógicamente, pero en mi caso, pues lo dejaría así. Y no mezclar opiniones con hechos, ¿vale? Es decir, nosotros durante la charla podemos hablar de cosas que no se concretan o podemos dar pues ciertas ideas, etcétera. Tiene que entender el contexto de la charla que le estamos dando para poder adaptarse a lo que nosotros estamos haciendo, ¿vale? Luego tenemos el apartado de conocimiento. Imaginémonos que tengo yo ya ejemplos de correos. Yo esos ejemplos de correos se los puedo cargar aquí en formato PDF, por ejemplo, para que vea cómo he contestado anteriormente a todo esto. Luego aquí ahora tenemos una novedad que es podemos recomendar el modelo que el GPT tiene que usar, ¿vale? Pues aquí podemos poner el que queramos. Pues en este caso, como es algo sencillo, pues le voy a dar al 5.2, ¿vale? Y aquí depende de las funciones que queramos darle al GPT. Si tiene que buscar en internet, pues podemos dejar esto listo. Si queremos que nos abra el lienzo, que es como esta pantalla a la derecha que podemos editar, pues lo dejamos, y si queremos que genere imágenes también. En este caso, pues el lienzo me parece bien, pero la generación de imágenes y la búsqueda de internet no es necesario porque toda la información, todo el contexto va a estar en la reunión que yo le pase. Y aquí, pues bueno, esto es más avanzado si queremos configurarlo de otra forma, pero con lo que tenemos ahora es más que suficiente, ya tendríamos un GPT creado. De tal forma que si le doy a crear, ¿ves? Aquí nos va a decir si es solo para mí, si es cualquier persona con el enlace o todo el mundo que pueda encontrarlo en la tienda de GPT. ¿Vale? En este caso voy a decirle que solo yo, porque solo quiero usarlo yo, y lo doy a guardar. Y si os fijáis, pues bueno, aquí tengo el enlace directo o puedo ir directamente a ver GPT. Y si nos fijamos ya estamos aquí y lo vamos a tener también creado cuando nos vayamos, ¿ves? Aquí, gestor de reunión. Aquí le podríamos ver puesto también una foto si queremos, simplemente tenemos que ir a explorar GPT, le daríamos a mis GPTs y vemos que tenemos gestor de reunión. Entonces nos vamos a los 3 puntos, perdón, nos vamos a editar y aquí simplemente pues añadiríamos una foto, ¿vale? En este caso me da igual. Bien, y aquí algo importante, en el caso de Gemini, en este caso, pues podemos hacer exactamente lo mismo. Aquí en lugar de llamarse GPT se llaman gems o gemas. Entonces vamos a ir a ellas y aquí tenemos, le vamos a dar a nuevo gem y vamos a ver cómo tenemos una interfaz pues prácticamente igual que en GPT.
le ponemos el nombre, la descripción, las mismas instrucciones, las herramientas que queremos que tenga, pues si tiene que generar imagen, si tiene que abrir Canva, etcétera, pues mira, Canva me parece correcto, se lo daría. Y los conocimientos lo mismo, si tenemos algún documento que queramos añadir con todos los mails, etcétera, y haríamos exactamente lo mismo. Aquí esto os lo explico porque desde Gems sí que podríamos coger un archivo de voz, es decir, imaginemos que yo la conversación grabo el archivo de voz, ¿vale? Imaginemos que yo tengo SMP3, SMP4 y cojo, se lo pasaría directamente y ya podría transcribirlo, ¿no? Ya podría pues, leer esa información y hacerme el correo. En el caso de GPT no puede leerme el audio, entonces lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta que es Notebook LM, que yo lo utilizo mucho para este tipo de cosas. Entonces, si os fijáis, yo he cargado aquí el audio y básicamente lo que hace es, pues bueno, pasarme el transcript, que es lo que voy a usar directamente, voy a copiarlo todo. Bien, ya tendría aquí el audio. Y básicamente yo no tengo que darle ya ninguna explicación porque ya de alguna forma hemos programado este GPT para que haga lo que tiene que hacer, por lo tanto yo no tengo que escribir ningún prompt, simplemente le doy la información. En el caso de James le puedo pasar el archivo directamente y le doy a Enter. ¿Veis? Y ya se pone a trabajar y me dice, a continuación te dejo el correo de seguimiento ejecutivo. ¿Vale? Aquí me dice, oye, tema, resumen y próximos pasos, posibles colaboración en IA. Estimado Fran, gracias por la reunión mantenida por el contacto, con el contexto detallado sobre pues, vuestras líneas de código, tal y como hemos hablado. Ya que me dice, oye, los puntos claves, pues existe interés potencial en incorporar soluciones de IA, se identificó que muchas de las peticiones actuales en el mercado van más allá de los GPTs, bla, bla, bla. Próximos pasos, pues mira, contacto con dirección, ¿vale? Reunión de técnicas de validación y decisión de viabilidad, ¿no? ¿Vale? Y aquí tendríamos el correo que podríamos utilizar ya directamente o adaptándolo como nosotros queramos. Entonces, si os fijáis, hemos creado algo que cada vez que le pasemos una reunión nos va a dar esto y en cuestión de minutos vamos a tener un mail enviado después de cualquier reunión. Bien, y otra cosa que os quería comentar básicamente es que nosotros, para poder colaborar con otras personas dentro del propio ChatGPT y poder utilizar, digamos, esta inteligencia artificial, hay un apartado que es iniciar un chat de grupo. Entonces, si nosotros le damos aquí, vamos a iniciar un chat de grupo y podemos invitar a cualquier persona que nosotros queramos, de tal forma que podemos trabajar dentro de un mismo chat conjunto, como si fuese un grupo de WhatsApp. ¿Veis? Aquí tenemos el enlace del grupo. Yo copiaría este enlace y se lo puedo pasar a cualquier persona. Y entonces, imaginemos que tengo que pues, trabajar en un proyecto desde aquí, pues puedo meter a las personas que están implicadas en ese proyecto y tendríamos, pues eso, una charla como si fuese en WhatsApp y en cualquier momento que la inteligencia artificial, es decir, ChatGPT, se diese por aludido, por ejemplo, oye, ¿qué tiempo va a hacer mañana?, etcétera, o cualquier cosa que sea relevante, va a interactuar también como si fuese un miembro del equipo o cuando nosotros le llamemos, oye, chat, apunta tal, no sé qué, no sé cuánto, o acuérdate de darnos o resúmeme este texto que acabamos de pasar. Entonces, fijaos que es una forma de trabajar conjunta de una forma mucho más eficiente, trabajando todos con una misma inteligencia artificial que os ayuda, digamos, a agilizar todos los procesos. Imaginémonos que yo ahora aquí pues tengo la reunión resumida y lo paso por aquí. Le pido a ChatGPT que me haga pues los próximos pasos para esta persona y que le pase la lista de actividades para hacer X cosa. Estamos conversando, oye, para el proyecto tal tenemos que hacer esto, lo otro, tú te encargas de no sé qué, tú tal. Cuando acabemos la sesión le pido a ChatGPT, por ejemplo, que nos haga un resumen o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, oportunidades son infinitas en este caso y la creatividad aquí pues ayuda a que podamos buscar diferentes formas de usarlo de una forma pues mucho más creativa. Bien, y ahora vamos con uno de los puntos más importantes también, que es la generación de vídeo y la generación de imagen. Bien, y esto es muy sencillo, lo podemos hacer tanto con Gemini como con ChatGPT. Vamos a hacer unas pruebas. Si veis aquí directamente en Gemini podemos directamente crear imagen o en herramienta podemos ir a crear imágenes, ¿vale? Entonces, de todas formas, si nosotros en el texto se nos ha olvidado por cualquier cosa seleccionar la herramienta o lo que sea y decimos crea una imagen tal, ya nos va a crear una imagen automáticamente. No hace falta estar seleccionándolo, pero bueno, si queremos y tenemos intención de hacerlo, mejor darle. Yo ya he preparado un prompt que, si os fijáis, es un prompt larguísimo. Normalmente las personas dirían, oye, hazme una fotografía de una persona en shorts yendo en bici. Hay que ser lo más descriptivo posible. Por ejemplo, pues una fotografía ultra realista de un chico joven sentado en una cafetería de especialidad antes de la hora de abertura, en plena madrugada, aquí le estamos poniendo un contexto, el local está vacío, silencioso, y bueno, simplemente le explicamos y le damos a generar. Bien, vamos a hacer lo mismo con ChatGPT para que veáis. Aquí nosotros pues le damos directamente a crear una imagen o lo mismo, podríamos directamente en el mismo prompt, créame una imagen y ya sabría que tiene que generar una imagen. Entonces, si os fijáis, nos da aquí
pues una serie de pautas de cómo queremos hacerlo, ¿vale? O si queremos editar una imagen en concreto. En este caso yo lo único que quiero hacer es ponerle el mismo prompt que Gemini y vamos a ver qué hace. Vale, si os fijáis con Gemini pues ya me lo ha generado y tenemos esta imagen que es bastante buena, bastante realista con lo que le he pedido, la luz de fondo de la noche, una luz cálida en el interior, una cafetería en solitario, la persona en formato realista, etcétera. Está bastante bien. La primera diferencia que vamos a encontrar es que ChatGPT tarda bastante más, el generador de imágenes tarda bastante más en generar la imagen y va, digamos, de forma modular creándola, mientras que Google Gemini, bueno, es decir, Nano Banana, pues lo hace de una forma mucho más rápida. Pero si os fijáis, aquí ahora mismo el resultado parece ser que es mejor este que este otro. ¿Vale? Simplemente este se ve muy IA y este de aquí tiene algunos matices que, bueno, aunque sabemos que es inteligencia artificial o se puede reconocer, tiene un grado más de realismo. Esto, lógicamente, lo podemos seguir trabajando a nivel de prompt. Esto es una primera iteración. Podemos hacer varias múltiples y cambiando cosas, o yo ahora sobre esto seguir pidiéndole, oye, pues cámbiame el fondo o haz que el fondo en lugar de ser borroso sea más nítido, etcétera. Cualquier otra cosa podemos simplemente a golpe de prompt ir cambiándolo. Esa es la gracia de la edición. Vale, pero vamos a ir más allá y vamos a ver cómo podemos animar este tipo de imágenes en formato vídeo. Bien, vamos a probar ahora otra cosa con el tema de las imágenes y es que yo le podría poner un PDF sobre un estudio que he hecho con Deep Research sobre pues, los diferentes tipos de empresas que hay generando robots con inteligencia artificial ahora mismo en el mercado. Y lo que vamos a hacer es ponerle el prompt, dejamos seleccionado imagen, ¿vale? Y aquí le estamos poniendo en contexto, le estamos diciendo cuál es su rol, que como estratega visual para Nano Banana, esto lo podemos hacer también con ChatGPT, cambiaremos esto y ya está. Tu objetivo es transformar este PDF adjunto sobre robótica en una infografía visualmente impactante y atractiva. Bien, y aquí tenemos una infografía que nos ha generado, que es bastante sencilla, tiene algunos errores, como aquí Boston Dynamics, por ejemplo, pero bueno, a nivel general, ahora os enseñaré una herramienta que es mucho más potente para hacer este tipo de cosas, pero simplemente que veáis que al ser multimodal puede trabajar con diferentes PDFs a la hora de crear imágenes. A lo mejor lo que le he pedido aquí es un tema muy complejo y pues bueno, aquí se ha equivocado un poco más, pero para otro tipo de acciones pues va a ser más interesante. Bien, vamos a coger esta imagen y nos la vamos a guardar y si os fijáis, aquí tiene digamos, una marca de agua de Gemini. Esto lo podemos quitar de forma muy sencilla, pues yendo a Canva, por ejemplo, ¿vale? Nosotros pondríamos aquí la imagen en un formato cuadrado tal vez, y tenemos una herramienta que si le damos a Edit, tenemos la parte esta de Magic Eraser. Y básicamente, bueno, podemos aquí hacer el tamaño del brush, del cepillo este, y básicamente le daríamos aquí y le daríamos a eliminar. Y si os fijáis, pues lo hace prácticamente perfecto, no se nota y podríamos utilizar esta imagen para lo que queramos, ¿vale? Esto como un pequeño truco de lo que utilizo yo. Bien, vamos a quedarnos ahora con la imagen que nos ha generado ChatGPT, que me ha gustado bastante, es bastante realista, y vamos a ver cómo podemos aplicar esto ahora en un formato más interesante, es decir, transformarlo en vídeo. Para ello tenemos varias opciones. Si tenéis, por ejemplo, una cuenta de pago de Gemini, podéis hacerlo directamente desde aquí, quitáis esto, y os vais a herramientas y crear vídeo con Veo 3.1. Yo en este caso tengo una cuenta de empresa con la parte de YouTube de Google y me permite pues generar vídeos con esta parte de aquí, ¿vale? Entonces empezar conversación nueva porque como estamos en formato imagen pues le daríamos que sí, nueva conversación y ya podríamos aquí tener la parte de vídeo y hacer el prompt, ¿vale? Pero como esto es de pago, simplemente le ponemos el prompt, nos generaría un clip de vídeo que creo que son de 5 segundos y podríamos hacerlo, ¿vale? Pero os voy a enseñar una opción. Bien, pues en este caso nos vamos a ir para poder probar esto de los vídeos a Kling AI, ¿vale? Que es una de las, digamos, de los generadores de vídeo más potente, en el caso de que no utilicemos Veo, que es de Gemini. Pues podemos ir aquí y si os fijáis le he puesto una foto que había generado anteriormente, ahora vamos a probar uno nuevo, y el prompt para que nos genere el vídeo, ¿vale? Si os fijáis, pues aquí ya ha empezado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que le he puesto un prompt genérico a partir de una sola imagen, en el cual he querido que haga como que esté preparando un café latte. Entonces, ¿qué sería lo interesante aquí? Porque los vídeos son muy cortos, es que nosotros le describamos frame a frame el tipo de vídeo que queremos construir. Aquí, como estoy haciendo una prueba, pues lo he hecho para que veáis un poco el contexto. Pero aquí lo ideal es que vayamos sacando clips de vídeo de 3, 4, 5 segundos y que luego montemos y hagamos un vídeo mucho más grande. Vale, vamos a cargar aquí la imagen que hemos generado con ChatGPT y vamos a dejarle el mismo prompt, a ver qué hace. Bien, tenemos aquí la imagen, le damos a generar y vemos que aquí pues ya se pone a trabajar a hacer el vídeo. Aquí mientras esto carga, pues simplemente que veáis que por defecto podemos ponerlo en 1080, se va a quedar aquí de forma nativa y podemos seleccionar o un clip de 5 segundos o de 10 segundos y si queremos que nos dé 1, 2, 3, 4, esto ya son con programas de pago,
outputs. Esto quiere decir que en lugar de generar una variación del vídeo nos puede ya generar directamente 4, ¿vale? Si os fijáis, ya tenemos aquí el vídeo. Vamos a ver, esto es el prompt. Si os fijáis aquí, pues lógicamente lo está haciendo mal porque le hemos dado pues, un prompt muy, muy grande que en estos 4 segundos no puede resolverlo de una mejor forma, y al final lo que hace es pues, bueno, utilizar la máquina y que salga por la parte del pomo. Pero bueno, aquí sería ir probando, ir experimentando, ¿vale? Tenéis, pues, creo que os dan, no sé si son 300 créditos, etcétera, podéis ir probándolo. Cada vídeo pues os consume 50, depende de si ponéis 5 o 10 o los outputs. Bien, vamos a probar un prompt mucho más sencillo para que veáis un poco la diferencia. Utilizamos la misma imagen y vamos a ir frame por frame, ¿vale? Entonces la persona se levanta de su silla y se aproxima a la barra listo para pedir. ¿Veis? Si os fijáis, pues se coge, se levanta de la mesa y se va a la barra directamente para pedir. Aquí pues parece que está hablando con una persona que tiene delante y podríamos seleccionar desde aquí el tipo de voz, ¿vale? Hay 4 preseleccionadas, tenemos 2 femeninas y 2 masculinas. Para descargar esto, pues simplemente nos vamos aquí a esta parte y lo descargamos el vídeo. Y la idea es esa, que probéis con diferentes herramientas, que vayáis haciendo diferentes frames del vídeo. Pues ahora te levantas y te vas de forma lenta, empujando la silla, te aproximas a la mesa y eso ya es uno. Luego el siguiente, vas a mirar a una persona que te está atendiendo, tiene cara rara y le vas a pedir, pues yo que sé, un café latte, no te ha entendido, ¿vale? Y así construís lo que es la parte del vídeo en el caso de que queráis hacer algo más extenso. Bien, y nos acercamos al final y aquí quiero hablar un poco, discutir de la parte esta de la nueva forma de trabajar que tenemos. Y es que la inteligencia artificial lo que nos permite es pasar de ese estado de burnout en el cual estamos quemados, tenemos sobreestimulación de muchas tareas, un informe por aquí, una reunión por allá, etc. Estamos en el trabajo y realmente no tenemos tiempo para poder pensar y, digamos, poder ejecutar y analizar nuestro trabajo de la forma en que realmente tocaría. Y eso nos lleva a estar quemados, a estar cansados del trabajo que tenemos que hacer, a sentirnos saturados, estresados, etc., y que no avanzamos en el trabajo realmente porque tenemos muchos estímulos exteriores que no nos dejan, digamos, progresar. Entonces la inteligencia artificial viene para pasar de ese estado de burnout a un estado en el cual nos sintamos realizados con nosotros, realizados con el trabajo que estamos haciendo y con el valor que realmente estamos aportando. La idea es quitarnos toda esa parte que es totalmente delegable, que es todo ese ruido que tenemos en el día a día en el trabajo, para que podamos llevarlo a un estado en el cual simplemente tengamos tiempo para poder pensar en el trabajo y centrarnos en aquello que es importante para avanzar en ese trabajo. Aquí lo importante es que entendamos que ya no somos esclavos del trabajo, sino que toda esa forma tradicional de trabajar de una forma pues eso, lineal y manual, donde tú pues, hacías el input, procesabas y generabas ese output, ahora es un paradigma donde la inteligencia se sitúa en ese punto y tú básicamente lo que tienes que hacer es supervisar ese trabajo, pensar, organizar y convertirte en ese arquitecto de sistemas. Y esto nos lleva también a una nueva forma de emprender. Si es que nosotros somos emprendedores, nos hemos dado cuenta de que muchas veces somos como el típico meme este del perro, donde está todo incendiado, tenemos cientos y un fuego por apagar y estamos ahí de forma impasible. Pues déjame decirte que eso no está bien. No está bien que estés constantemente estresado, que estés constantemente pensando en todos esos problemas y que no tengas tiempo a poder desarrollar el negocio, a poder trabajar con tus clientes sin que haya cualquier cosa que tengas que solucionar antes que no te permita avanzar. Y sobre todo que antes crecer significaba tener que contratar más gente. Si tenías más clientes necesitabas, pues lógicamente, más manos para poder hacer ese trabajo. Ahora el crecimiento es asintótico, es decir, puedes duplicar tu volumen de negocio sin tener que duplicar tu plantilla. El emprendedor ya no es alguien que gestiona o que tiene que apagar todos esos fuegos, sino alguien que orquesta todos esos flujos de datos. Aquí el consejo que yo te daría, por ejemplo, si estás empezando a emprender o vas a emprender, es que utilices la IA como un aliado, ¿vale? Y no busques una idea de negocio y luego veas cómo puedes meterle IA, sino que utilices, pues, o busques un proceso que hoy sea lento, que tenga pues, muchos costes asociados o sea incluso aburrido para alguien y construye ese workflow, ese flujo de trabajo de inteligencia artificial que solucione eso. Porque hoy en día todas esas automatizaciones que estén bien montadas son un activo financiero brutal. Y luego está la nueva, y es que la nueva generación de empresas no compiten por quién tiene más presupuesto en marketing, sino por quién tiene el ciclo de feedback más corto. O sea, si tu empresa puede escuchar a un cliente, analizar los datos con inteligencia artificial y ajustar el producto en 3 horas, en lugar de, como tu competencia, tardar 3 meses, ya has ganado. Aquí lo importante es que para cuando nosotros dentro de la empresa necesitamos sacar cualquier producto, hacer cualquier iteración o escuchar al mercado,
normalmente vamos probando cosas, fallando, 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 hasta que hay una que nos dé el éxito. Y esto es muy importante, que lleguemos a esa parte de prueba, error lo más pronto posible. Y en lugar de estar 3 meses para probar algo, que lo podamos hacer en 3 horas, que podamos crear con bytecoding cualquier tipo de aplicación, que podamos crear una automatización que nos permita, que podamos, digamos, salir al mercado, lanzar algo, testearlo y que la gente lo pruebe y que nosotros tengamos un feedback mucho más inmediato y que podamos arreglar y podamos solucionar las cosas de una forma mucho más inmediata. Esto es algo que las empresas a día de hoy, o las nuevas empresas, van a tener que tenerlo sí o sí, porque si no son capaces de iterar de una forma mucho más rápida, su competencia sí que lo va a hacer. Y entonces van a estar 3 meses para probar algo que van a fallar y van a perder pues un trimestre, mientras los otros lo hacen en 3 horas y tienen pues una semana con una cantidad de avances mucho más grande de lo que puedas hacer tú durante todo el año. Bien, y me dirás, Jairo, ¿cómo? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo integrar la inteligencia artificial dentro de mi trabajo? ¿Cómo puedo hacer las cosas más rápidas dentro de mi empleo? ¿Cómo puedo comunicárselo esto al jefe? ¿Cómo puedo, siendo emprendedor, cómo puedo, digamos, aprovecharme de toda esta tecnología? ¿O cómo puedo, por ejemplo, pues empezar a implementar esto dentro de mi equipo, dentro de mi empresa, en mis procesos? ¿Cómo se hace todo esto? Bien, esto se hace a través de workflows, es decir, flujos de trabajo. Antes, como os he enseñado al principio de todo, el mayor error que cometen las personas es crear pequeñas soluciones de IA e integrarlo dentro de procesos mucho más amplios y complejos, con gente, con equipos, con sistemas externos. Eso es bastante complejo, ya seas una persona que esté trabajando en una empresa y te tengas que adaptar con los protocolos de tu empresa, seas un emprendedor que tienes pocos recursos y tienes que moverte de una forma ágil, o seas una empresa consolidada que es incluso más difícil tener que, digamos, esquivar o sobrepasar todos esos procesos que tienes que hacer integrando la inteligencia artificial, porque hay más cosas que es más probable que se rompa. Entonces, aquí lo importante es que creemos esos flujos de trabajo, sepamos cómo funcionan y lo que hagamos sea reconstruirlos de nuevo con la IA en el centro y no poner diferentes parches, como dije al principio. Entonces tenemos un flujo de trabajo de ciertas cosas que tenemos que hacer. Cuando entra un cliente pasa esto, luego el equipo tiene que hacer una propuesta, esta propuesta se envía por correo, este correo pues lo analiza, luego le tenemos que pasar un contrato, etcétera. Todos estos flujos de trabajo que están integrados, tenemos que ver cuáles de ellos son cuellos de botella, cuáles de ellos se pueden cargar la inteligencia artificial y cómo podemos delegar y construir ese sistema nuevo con la inteligencia artificial en el centro, donde tengamos esta idea, tenemos todos los recursos y documentos necesarios para que la IA los utilice, toda la data que hemos, digamos, conservado también para que pueda utilizarlo, y esto nos vaya dando los resultados que nosotros buscamos para agilizar los procesos y ser mucho más productivos en el camino. Bien, y es justamente por eso, para todos aquellos, ya seas profesional, emprendedor o trabajes para una empresa, que queráis empezar a aplicar la inteligencia artificial, es por lo que he diseñado este curso específico introductorio para la inteligencia artificial. Es un curso práctico que no necesitas ser desarrollador para poder entender qué es lo que te explico aquí. Y te voy a explicar lo que yo llamo el camino de la IA. Es decir, todo lo que tenemos que aprender para poder entender realmente a día de hoy, sin paja, sin ruido, sin nada, qué es la inteligencia artificial, cómo funciona y cómo podemos aplicarla realmente en nuestro día a día, en nuestro flujo de trabajo, cómo son los workshops, cómo podemos hacer vibe coding, cómo podemos automatizar nuestros propios procesos. Todo eso va a estar de forma sencilla en el curso. Aquí lo que vamos a aprender es toda la parte de mentalidad del arquitecto, es decir, de cómo construir los sistemas para que trabajen para nosotros, de todo el ecosistema multiherramienta. Vamos a ver las diferentes herramientas, cómo trabajar con ellas, cómo utilizarlas en nuestro día a día y cuál es mejor para cada cosa. Y luego también pues a nivel de costes, cuál nos conviene para hacer unas tareas u otras. Vamos a estandarizar todos estos procesos para que no nos pase, como comentaba al principio, de que integremos la inteligencia artificial de forma errónea. Vamos a ver qué son los SOPs y cómo podemos trabajar con ellos dentro de nuestro proceso de inteligencia artificial. Y sobre todo vamos a ver cómo funcionan los workflows, cómo crear nuestros propios sistemas pues, independientes, propios, a través de make y automatizaciones que podamos hacer, y cómo utilizar bytecoding para crear nuestras propias aplicaciones, crear nuestros propios MVPs o probar e iterar mucho más rápido, como decía. Este es un curso de introducción que cualquiera, sin tener habilidades técnicas, puede empezar. Seáis capaces de tener todo ese background para que podáis crear vuestras propias soluciones y podáis seguir investigando. Y todo esto, ya te digo, con vídeos, con masterclass y teniendo acceso de por vida a este curso y a todas las actualizaciones que se vayan haciendo, porque ya sabemos que el mundo de la IA evoluciona muy rápido. Y como te digo, sin pagar 2.000 euros en esos cursos o másters que estoy viendo ahí fuera, que o bien están desactualizados o
tienen muchísima teoría, muchísima paja que no te sirve para nada y que probablemente pues no vayas a utilizar. El curso está en Notion, una vez entras dentro pues vas a tener una introducción para poder entrar y como veis dentro del curso tenemos diferentes niveles para pues cuáles los diferentes grados de complejidad que puedes encontrar, tenemos un mapa de progreso donde podemos ir viendo en qué módulo estamos y cómo vamos a ir progresando. Aquí tenemos los módulos y dentro de cada módulo vamos a encontrarnos diferentes masterclass con diferentes duraciones para poder aprender y consolidar todo ese conocimiento. Así que si te ha gustado este curso introductorio y quieres, digamos, profundizar mucho más y realmente aprender las bases para poder empezar a utilizar la inteligencia artificial, te dejo el curso, te dejo el link aquí abajo y puedes entrar con un descuento a 99 € en lugar de 197 que estará en unos días. Así que no esperes más y nos vemos dentro.